Bien, ahí está. Bueno, lo que les decía, hoy seguimos con la unidad número 2, que es todo lo referente a instalaciones eléctricas. Hoy vamos a empezar con máquinas. Hoy empezamos con transformadores y después vamos a ver tanto máquinas de corriente alterna como máquinas de corriente continua. Esta parte de la unidad sería la más extensa, nos va a llevar 4 clases aproximadamente, así que empezamos hoy con lo que es transformadores. Bueno, hay un resumen de lo que ya vimos. ¿A qué llamamos máquinas eléctricas? Bueno, obviamente un equipo, un dispositivo electromagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza fenómenos electromagnéticos, basados en leyes, que son fenómenos sobrenaturales, para transformar energía eléctrica y energía mecánica. Vamos a ver que algunas máquinas, ¿no?, transforman la energía eléctrica en mecánica, otras en mecánica en eléctrica, y como es el caso de los transformadores, que transforman la energía eléctrica con determinada magnitud en energía eléctrica de otra magnitud, ¿sí? Pero esa es la definición de máquina eléctrica en general, ¿sí? Es un equipo que utiliza fenómenos electromagnéticos para transformar la energía, ¿sí? Siguiente. ¿Cómo se clasifican estas máquinas eléctricas? Según cómo transforman la energía. En este caso, los transformadores, que es lo que vamos a ver hoy, lo que indica ahí, ¿no?, que ingresa, ¿no?, se alimenta, por decirlo de algún modo, la máquina eléctrica, en este caso transformador, con una energía eléctrica de determinada amplitud por fenómenos electromagnéticos. Precisamente en el transformador, ahora lo vamos a ver dentro de unas diapositivas, se basa en la ley de Faraday. Suceden ciertos fenómenos electromagnéticos, sale, la transforma en una energía eléctrica también, pero de una amplitud distinta de la de entrada, ¿sí? En el caso de un transformador, imagínense cualquier transformador, por ejemplo, yo lo alimento del lado primario con una tensión, por ejemplo, de 132 kilovolts, y en los bornes secundarios, del lado secundario a la salida del transformador, tengo 33 kilovolts. O sea, tengo energía eléctrica de un lado, energía eléctrica del otro, pero de diferentes características, ¿sí? En el caso de los transformadores. En el caso de los motores, que es la diapositiva siguiente, ¿qué sucede en esta máquina? Bueno, yo lo alimento a la entrada con energía eléctrica, básicamente lo conecto a la red eléctrica, un motor, por medio de fenómenos electromagnéticos, la máquina transforma esa energía eléctrica en una energía mecánica. ¿Cómo se visualiza? En que la potencia de salida, ¿no? O sea, que gira el eje. Eso en el caso de motores. O sea, de entrada tengo una energía eléctrica, fenómenos electromagnéticos que mencionamos como definición de máquina eléctrica, a la salida una energía mecánica, ¿no? Movimiento. En el caso del generador es exactamente al revés que el motor. Yo lo alimento con una energía mecánica, suceden fenómenos electromagnéticos y tengo a la salida una energía eléctrica. Eso hace el generador. Un caso típico, no sé, cuando veamos fuentes de energía, cualquier central de generación eléctrica justamente lo que hace es esto. Le entrego movimiento a un eje, al eje del generador justamente, y a la salida tengo energía eléctrica. ¿Sí? Esto lo hace el generador. Bien, sigamos. ¿Se entendió hasta acá? Básico, ¿sí? Imagínense cómo se alimenta y qué sale. Esa es la principal definición de las distintas máquinas eléctricas. Otra clasificación que se usa es a nivel, desde el punto de vista mecánico, ¿no? Muy básica y muy fácil. Las rotativas y las estáticas.
Rotativa, como su nombre lo indica, rotan. Hay un movimiento que se ve en la máquina. Le digo que se ve porque es un movimiento visible, ¿no? Porque otro te dice, bueno, pero en el transformador ya hay movimiento de campo magnético. Bueno, sí, pero no se ve. Las estáticas, obviamente, obvio, ¿no? Se quedan quietas, básicamente. No tienen ningún tipo de movimiento visible, ¿no? Ningún tipo de movimiento mecánico, estas máquinas. Máquina eléctrica estática, la que vamos a ver en el día de hoy, el transformador. O sea, yo lo conecto, el transformador, y así como lo conecté se queda quieto, no veo ningún movimiento externo. Ni lo tengo que alimentar con un movimiento, como es el caso del generador, ni sale un movimiento como es el motor. Rotativas y estáticas desde el punto de vista mecánico. Básicas las clasificaciones de las máquinas. Bien, vamos a ver, todas las máquinas eléctricas tienen su principio de funcionamiento, por supuesto, que vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Se basan en leyes, ¿no? Todos los principios de funcionamiento de todas las máquinas, de los transformadores y de los motores se basan en leyes, distintas leyes del magnetismo. Todo lo que es el desarrollo de estas leyes, de cómo se llegó a la fórmula, eso lo ven con mucho detalle en Física 2. ¿Sí? Nosotros, por supuesto, que vamos a mencionar en qué se basa el principio de funcionamiento de estas máquinas. De hecho, en el aula virtual hay unos videos que están muy buenos, que son muy claros, muy didácticos, de cómo funciona, ¿no? La máquina, en qué se basan. Así que no vamos a perder mucho tiempo explicándole la ley de Faraday y cómo se mueven las líneas de campo, porque en este video que está ya en el aula virtual está bien claro, es más fácil verlo en un video que por ahí imaginarse, ¿no? Cómo se mueven las líneas de campo dentro de un transformador. Bien, ahora empezamos a pleno con lo que es transformador. Los transformadores, como dijimos, bueno, son máquinas estáticas con dos devanados, ¿no? O dos bobinados, es lo mismo, devanado o bobinado, quiere decir lo mismo, ¿no? Básicamente son las bobinas. Bien, del lado primario yo voy a entregar una energía eléctrica con ciertas características y en el bobinado secundario voy a obtener también energía eléctrica con otras características. Bien, esto primario y secundario, lo vamos a mencionar un montón de veces, ¿no? Bornes primarios y secundarios, lado primario y lado secundario, bueno. No siempre, o sea, en un transformador, por ejemplo, 132, 33, no siempre 132 quiere decir que es del lado primario, ¿sí? Y lo que quiere decir que no siempre quédense con la idea de que el lado de alta tensión es el lado primario, ¿sí? Eso depende del uso que uno le vaya a dar al transformador, ¿sí? Ahora lo vemos en otra diapositiva que hay tanto transformadores reductores como elevadores. Elevadores, ¿qué quiere decir? Ingresa una tensión de cierto valor y sale una tensión de mayor valor. Por eso es un transformador elevador. En un transformador reductor es al revés. Yo ingreso, por ejemplo, con 132 kilovoltios y a la salida tengo media tensión, 33. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en otra diapositiva que en una red eléctrica, como tenemos acá el sistema interconectado, en Argentina hay tanto transformadores elevadores como reductores, ¿sí? Bueno, esta diapositiva es lo que les decía, lado primario y secundario. Se refiere primario y secundario, primario es el que entra la tensión, ¿sí? Sea del valor que sea, ¿sí? Y del lado secundario es donde uno coloca la carga, ¿sí? La salida, ¿sí? Sea, bueno, les vuelvo a repetir, sea del valor que sea. Puede ser de mayor tensión el secundario que el primario o viceversa, ¿sí? La siguiente. Por eso siempre quédense con primario y secundario, no alta y baja, ¿sí? Para no confundirse.
¿Cuál es la función del transformador? Bueno, justamente, tanto o de reducir o de elevar la tensión. ¿En qué casos, por ejemplo, voy a utilizar un transformador elevador? Bueno, un caso típico es en las centrales de generación. No hay generador que genere directamente en alta tensión, ¿sí? Siempre va a generar en media tensión un generador. En 6,6 kilovolt, es un valor típico, 6,6 kilovolt, valor uno de los más clásicos, o 3 kilovolt a veces en los generadores, pero siempre en media tensión se genera, ¿sí? Ahora bien, para meternos en lo que es el sistema de transmisión, ¿qué necesito yo? Y una vez que llega a las cargas que serían las casas, yo tengo que ir bajando hasta baja tensión Exactamente, para poder usarlo. exactamente. Bien, como dijo Juan, o Juan Ignacio, no sé cómo te dicen generalmente. Juan. Juan, bueno. Entonces yo tengo el generador. Para transmitir tengo que elevar la tensión. ¿Qué logro elevando la tensión para la red? Ven que ahí pasa de... Ahí donde dice transformador elevador, ay, se me coló. Dice 3,30 o de 3 a 36 kilovolts. Para transmitir en el sistema de transmisión, ¿se podría transmitir en 36 kilovolts? Sí, se puede transmitir, de hecho hay infinidad de líneas de media tensión. Ahora, cuando son distancias largas, ¿sí? Y mucha potencia, como es las centrales, por ejemplo, no me conviene transmitir en media tensión. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es bajar la corriente. ¿Cómo bajo la corriente? Elevando la tensión, ¿sí? Claro. O sea, para poder transmitir en un conductor de razonables dimensiones, digamos. Exactamente. Y mantener una caída de tensión porcentual razonable. Admisible, sí. Claro. Pero principalmente en las líneas de alta tensión, lo que te define no tanto la caída de tensión, sí la corriente, ¿sí? Entonces yo necesito elevar la tensión, por eso se usa 132, 500, 220, 330 kilovolts para bajar la corriente que circula por las líneas, ¿sí? Ahora bien, yo tengo 500 kilovolts. Cuando llego a una ciudad no puedo seguir imagínense ir por la avenida Corriente con una línea de 500 kilovolts por encima. Es inconcebible, no se puede. Entonces, lo que se hace es llegar a subestaciones con las líneas de alta tensión, subestaciones que tienen transformadores reductores, ¿sí? Entonces, bajo esa alta tensión a una media tensión, ¿sí? Y luego de la media tensión coloco otro transformador reductor en los centros de distribución para los cuales ya puedo distribuir a las casas que llegan los 220 o 380 en caso de industria baja tensión, ¿sí? Esa es la finalidad de los transformadores, ¿no? Pasar de un valor de tensión a otro valor de tensión. En los casos de transformadores de tensión, hay también transformadores de corriente que hacen exactamente lo mismo. Yo los alimento en el lado primario con X corriente y a la salida tengo una corriente otra, de otro valor. Generalmente, en el caso de transformadores de corriente, se usan para medir, ¿sí? Cuando vimos instrumentos de medición, es lo que yo les mencioné, esto de los transformadores de corriente, ¿sí? Que yo no puedo en un multímetro, ¿no? Medir directamente los 175 amperes que circulan por una línea de alta tensión. Sería un multimedidor, imagínense las dimensiones, ¿sí? Si tiene que soportar los 175, 250 o 300 amperes que circula por una línea de alta o hasta de media, ¿sí? Entonces se utilizan estos transformadores de corriente que tienen sus propias características, pero el concepto es el mismo. Yo del lado primario voy a tener estos 175, 250 amperes y del lado secundario 1 amper o 5 amperes, que es un valor clásico, ¿sí? Pero bueno, el concepto es el mismo. Ingresa con un valor, sale con otro valor, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, depende. ¿Para qué? En el caso de los transformadores de corriente, para que sean corrientes fáciles de manejar, que sean medibles por instrumentos convencionales.
¿sí? En el caso de tensión, por lo que vimos todo en esa red desde que sale del generador hasta que llega a nuestras casas. Bien, la siguiente. Pobre Robertino lo voy a volver loco durante la presentación. Encima que anda medio averiado. Bueno, ¿en qué se basa el funcionamiento del transformador? Lo que ya les mencioné. La ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Bueno, cuando yo por una bobina hago circular una corriente variable, quédense con esta palabra importante, variable, ¿qué me va a pasar? Esta varias, ¿qué? Sí, decí, perdón. No, está bien. No, decilo, ¿eh? Si estudiaste física 2, decilo. No, estoy cursando física 2, pero por lo que me parece que me acuerdo, se induce un flujo y por eso tengo un flujo magnético. Exactamente. Creo que se inducía un flujo que varía y ¿Mm? eso, y después la FEN era la variación de ese flujo, no me acuerdo bien. Exactamente, la velocidad que me varía este flujo, ¿qué me hace? Que se induzca una fuerza electromotriz, esa FEM que dice ahí. Entonces, ¿por qué yo le decía variable? Porque yo tengo una fuerza electromotriz inducida cuando varío ese flujo, ¿sí? ¿Y cómo hago para variar? ¿Cómo se les ocurre que yo puedo variar ese flujo? Con corriente alterna, no sé. Exactamente. Acá en el transformador yo logro variar ese flujo con esta corriente sinusoidal. Como va a pasar por distintos valores esa corriente, me va a hacer que varíe ese flujo, ¿sí? Al variarme ese flujo, yo voy a tener una fuerza electromotriz inducida del otro lado. ¿Por qué? Porque ese flujo que me genera del lado primario, ¿sí? Va a pasar indefectiblemente por el lado secundario, ¿sí? Por esa bobina secundaria que dice N2 ahí en el dibujo, ¿sí? Por eso dice, al aplicar el voltaje del lado primario, circula una corriente y esta corriente hace que se genere un flujo magnético en la otra bobina, que no está conectada a ninguna fuente, ¿sí? Pero entre esos dos bornes yo voy a tener la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Hay otros métodos también para variar un flujo, pero medio complicado en un transformador. Por ejemplo, si yo moviera esa bobina, si yo subo y bajo esa bobina, me va a pasar lo mismo, el flujo me va a variar, ¿sí? Medio complicado, ¿no? Andar moviendo una bobina dentro de un transformador. Pero en el caso de un transformador, clásica variación del flujo, como sucede es con la corriente sinusoidal. ¿Por qué le dije que sí o sí tiene que ser variable? Porque imagínense si la corriente fuese continua, ¿qué pasaría? No hay variación de la corriente, entonces no hay un flujo como cambiante, sería. Exactamente. Y por ende, si no hay ninguna variación de flujo, ¿qué me pasa? Del otro No lado, se del lado induce la secundario. FEM. No hay nada. Exactamente. Exactamente. O sea, no hay transformador si fuese corriente continua. ¿Sí? Estaba viendo lo del punto matemático ahí, si es constante la derivada de cero, no, ya muere ahí, ¿no? ¿Cómo? Sabiéndolo desde el punto matemático ahí que dice FEN derivada, bueno, ahí si el flujo es constante, o sea, si la corriente es continua, entonces no hay variación, entonces es cero y no hay nada del otro lado. Exactamente. Bien. Ahí en el video que les mencioné, lo ven como en tiempo real, ¿no? A medida que varía la corriente, cómo van variando las líneas de flujo que atraviesan el lado secundario, ¿sí? Por eso digo que el más gráfico va a ser el video. Pero bueno, quédense con ese concepto de la ley de Faraday. Yo necesito variar el flujo para tener una FEM, ¿no? Una fuerza electromotriz. ¿Sí? Tengo que alimentar el borne primario para tener con un flujo variable o con una corriente variable que me haga variar el flujo para que ese flujo atraviese la bobina secundaria y lograr una fuerza electromotriz en los bornes secundarios. ¿Sí? Eso básicamente es el principio de funcionamiento del transformador. Pero quédense, grábenselo, que no hay transformador en corriente continua. ¿Sí?
Bien, seguimos. Como toda máquina, ¿sí? Para estudiarla, uno la modela, ¿no? Y bueno, uno puede hacer cálculos, simulaciones, etc. Ahora, siempre, cuando uno modela, siempre parte de un modelo ideal, pero lamentablemente, ¿qué sucede? En la vida real no existe, ¿sí? O sea, en el transformador ideal, ¿sí? ¿Qué pasa? El arrollamiento o el bobinado no tiene resistencia, o sea, es perfecto. El núcleo es la parte, digamos, ferromagnética, ¿sí? Del transformador. También no tiene pérdidas, es perfecto. Y después, todo el flujo que genera el bobinado primario queda dentro de ese núcleo y no hay ninguna línea que salga hacia afuera del núcleo. Este es el transformador ideal. ¿Qué ventaja tiene? Básicamente ese, no tiene ningún tipo de pérdidas. O sea, yo lo alimento con no sé, cualquier valor de potencia, yo lo alimento con 50 kilowatts y yo saco 50 kilowatts. O sea, no tiene ninguna pérdida, no calienta, nada. Es perfecto. Si lo pudiéramos lograr, ganaríamos mucha plata, por no decir que seríamos multimillonarios, pero lamentablemente hasta ahora nadie lo ha logrado. El bobinado, el arrollamiento, o sea, con el cobre que forma las bobinas, tiene pérdidas, ya lo vimos cuando vimos conductores, ¿sí? Tiene una resistencia, una reactancia, no lo puede evitar. Cuando circula una corriente por esos bobinados, se desprende calor por efecto Joule. Sucede, no existe el superconductor que no tenga ningún tipo de pérdidas. El núcleo tiene pérdidas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, que son parte del... están representados un par, por el ciclo de histéresis, que ahora vamos a ver lo que son las pérdidas en el hierro, ¿sí? Y después, el transformador real, no todas las líneas quedan encerradas dentro del núcleo, ¿sí? Algunas líneas, ¿sí? Ahora vamos a ver unos dibujos para que les quede claro, pero algunas líneas de ese campo, de ese flujo magnético, se van por el aire y por ende no llegan a la bobina secundaria. Lo ideal sería que todas las líneas de campo que se generan del lado primario lleguen o concatenen, ¿no? La bobina del lado secundario. En la vida real se trata, ¿no?, de que suceda esto, pero siempre hay parte del flujo de dispersión. ¿Qué quiere decir de dispersión? Que justamente no pasa por las bobinas, sino que sale, digamos, por afuera del núcleo, no se van por el aire. ¿Qué sucede con este flujo de dispersión? Es que nada, no ayuda al lado secundario, ¿sí? Terminan siendo todas pérdidas, ¿sí? Pérdidas de potencia. Bien, sigamos. Bueno, el transformador ideal, lo que lo decía, ¿no? O sea, el ideal sería que la potencia del primario y del secundario fuese igual. Si no hay pérdidas, sucedería eso. Pero bueno, no lo hemos logrado aún. Bien. Ahí dice relación de transformación A. Siempre que trabajen o estudien lo que es transformadores, bueno, todas sus características están relacionadas con esto, ¿no? Con la relación de transformación. ¿Qué quiere decir relación de transformación? Bueno, su nombre lo indica, ¿no? ¿Qué relación hay entre lo que sale? ¿Sí? Entonces, la relación de transformación puede ser, por ejemplo, tensión de entrada sobre la de salida. Pues en ese caso, por ejemplo, está definida como el número de vueltas del bobinado primario dividido el número de vueltas de la bobina del lado secundario, ¿sí? Bueno, cuando vean en máquinas 1 transformador, van a ver todas estas relaciones se basan en la relación de transformación, ¿sí?
tensión de entrada, tensión de salida, corriente de entrada, corriente de salida, todas se van relacionando, ¿sí? Por medio de esta relación de transformación. Bien, sigamos. Bueno, el transformador ideal era lo que desarrollo de por qué sería ideal, ¿no? Potencia de salida del secundario igual a la del primario, ¿sí? Bien, sigamos. El transformador real, ¿no? Es la que nos toca, la que tenemos, ¿sí? Ahí indica claramente. ¿Cuál es la diferencia entre el real y el ideal? Las pérdidas. En el real tenemos pérdidas, no las podemos evitar. Entonces, el arrollamiento, tanto primario y secundario, tienen una resistividad, esto que yo le decía, ese cobre tiene una resistividad y una reactancia, o sea, tiene una impedancia, no es ideal. Las pérdidas en el hierro, que ahora lo vamos a ver más adelante de qué se tratan. Y los flujos de fuga, ¿no? Este flujo disperso que se va por el aire en vez de quedarse dentro del núcleo. Y bueno, un núcleo con reluctancia no despreciable, o sea, el núcleo también tiene sus pérdidas que bueno, están representadas en lo que es las pérdidas en el hierro también, ¿sí? Pero cuando vean transformadores en máquinas 1 van a ver que siempre van a tener lo que es el circuito equivalente, que creo que está en la diapositiva siguiente. A ver si... Ahí. Bueno, este sería el circuito equivalente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, con todos esos componentes están representados todas las partes, ¿no? Del transformador, ¿sí? Entonces, R1 y X1 son la impedancia del bobinado primario, igual que X2 y R2, también la impedancia del bobinado o del levanado secundario. Lo que vemos ahí en el medio es el transformador ideal, ¿sí? Este que habíamos visto antes, que no tiene ningún tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque las pérdidas están representadas por todo lo que es externo, ¿no? Del circuito S a ese transformador ideal. Bien. R0 y XM habla de lo que son las pérdidas por magnetización, ¿no? Del núcleo, ¿sí? Lo de la resistencia en vacío, la inductancia magnetizante, esa rama en paralelo, representa lo que es las pérdidas en el hierro. O sea, hay un costo por magnetizar ese núcleo, ¿sí? Y tiene pérdidas, no es un núcleo ideal. Bien, lo que yo le decía que en máquinas 1, ¿cómo se hallan esos valores que ven ahí del circuito equivalente? Esto es el circuito equivalente de un transformador. Hay distintos circuitos equivalentes, el aproximado, no aproximado. Bueno, no nos vamos a meter tanto con eso, pero los valores del circuito equivalente se calculan, ¿sí? Con distintos ensayos que se le hacen a los transformadores, ¿sí? Cuando hagan máquinas 1, van a hacer los ensayos en vacío y en corto del transformador. Con esos dos, el transformador tiene un montón de ensayos, pero esos dos son como los básicos, y con esos ensayos, con los valores que se obtienen de esos ensayos, de vacío y de corto, uno calcula, ¿sí? Los parámetros estos del circuito equivalente, la resistencia, las inductancias, todo, la inductancia magnetizante, etc. ¿Sí? Entonces uno puede calcular las pérdidas, por ejemplo, de un transformador. ¿Sí? No nos vamos a meter con ese detalle de los ensayos, pero sepan de que se calculan esos valores, ¿sí? Y se calculan con el transformador real, ¿sí? No es que la norma dice, si vos tenés un transformador 132-33, listo, R1 vale tanto, R0 vale tanto, XM, la inductancia magnetizante, vale tanto. No, es para cada transformador. Lo que te puede fijar la norma son valores de referencia, o sea, como máximo
la resistencia en vacío puede ser tal, o entre tal y tal valor, ¿sí? Pero después, cada fabricante hace sus ensayos para cada transformador en vacío, los ensayos de vacío y corto, y le define al cliente, digamos, al que compra el transformador, esos valores, ¿sí? O sea, no se queden con que son valores de libro, ¿sí? Se ensaya, cada transformador se ensaya y se calculan esos valores. Bien, sigamos. Lo que yo le decía, en el medio está el transformador ideal, todo lo que queda fuera del transformador ideal son las pérdidas, ¿no? Representadas de distintas maneras. La resistencia y las reactancias de los cables, es fácil imaginarse que son las pérdidas en el cobre, ¿sí? O sea, es la resistencia y la reactancia propia del cable que yo no lo puedo anular. Si vamos a un catálogo, ya lo vieron en el trabajo práctico número 1, si van a un catálogo, para cada sección de cable, yo tengo un valor de resistencia y un valor de reactancia, ¿sí? Por eso, dato básico, el fabricante de 7 secciones del cable, ¿no? Sí, el cable que se utilizaron en los bobinados. Después la rama en paralelo es la rama magnetizante, ¿no? Por decirlo de un modo, y representa las pérdidas en el hierro. O sea, los cables no son perfectos, el núcleo tampoco, ¿sí? Tiene sus propias pérdidas, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bien, sigamos. Pérdidas en el hierro, lo que yo le decía que el núcleo, ¿no? La parte magnética del transformador, no es perfecto, ¿sí? Tiene sus pérdidas. Una pérdida importante es las pérdidas por histéresis. No sé si ya lo vieron, lo que es el ciclo de histéresis en los materiales magnéticos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa curva de forma extraña? Bueno, yo alimento, ¿no? Con un campo el material, ¿no? Y cuando invierto, ¿no? O disminuyo ese campo, uno ¿qué pensaría? Bueno, si yo lo alimento con un campo que va entre O y C, no veo bien el gráfico, pero creo que el C, cuando yo disminuyo el campo, ¿no? Uno ¿qué pensaría? Bueno, cuando lo disminuyo tendría que hacer el mismo recorrido. Claro, C, como que vuelve a cero, digamos. exactamente. Bueno, no es así. Ojalá fuese así, sería una S, ¿no? La curva, o sea, no tendría superficie, no tendría área, esa curva, pero bueno, la realidad no es así. O sea, cuando yo disminuyo, voy disminuyendo el campo, ¿sí? No vuelve a cero, o sea, no sigue el mismo caminito. Si lo disminuyo, haría el recorrido CD. No veo bien las letras, tendría que poner los lentes. CD. O sea, para un campo nulo, yo tengo una magnetización no nula, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque piensen el núcleo, ¿no? El material ferromagnético como que tiene pequeños imanes, ¿no? Dipolos. Claro, sí, se orienta. Exactamente, ahí está la palabra. Entonces, cuando el campo crece, se orientan de una manera, pero cuando el campo va en el sentido contrario, o sea, va disminuyendo, muchos de esos imancitos se vuelven a orientar en su posición original, pero no todos. Algunos quedan todavía, digamos, mirando para el mismo lado que quedaron con la magnetización, ¿sí? Entonces, ese es el magnetismo remanente que se llama, que es ese O D o B. No veo. Bueno, esa magnetización no vuelve a cero, ¿sí? Si yo sigo disminuyendo o invirtiendo el sentido del campo, voy a tener esta curva, ¿no? De histéresis. ¿Cuál es el problema de esta curva de histéresis? Bueno, las pérdidas, este proceso de que van para un lado, van para el otro lado los dipolos, lo que genera es calor, ¿sí? Pérdidas. Bueno, se estudió y se verificó que esas pérdidas están representadas por el área encerrada dentro del ciclo de histéresis, ¿sí?
Entonces, imagínense un transformador medio trucho, vamos a decirlo así, con un material ferromagnético de baja calidad o duro, como le dicen. ¿Qué características de ciclo de histéresis va a tener este transformador? Yo digo trucho, bueno, puede ser de mala calidad. Bueno, va a tener un ciclo de histéresis ancho. Por ende, si dijimos que las pérdidas están representadas por el área encerrada en el ciclo de histéresis, ¿qué me va a representar? Mucha pérdida. Exactamente. Por lo cual, ¿qué tendría que lograr yo en el núcleo de un transformador? Y tendría que hacer que se desmagnetice lo más posible y que se pueda orientar y Sí, desorientar sin con tener como facilidad. esa inercia de mantenerse orientado, digamos. Exactamente. O sea, que el magnetismo remanente sea lo menor posible, ¿no? Que estos imancitos tengan facilidad para imantarse y desimantarse, ¿no? Orientarse y desorientarse, ¿sí? Por ende, ¿qué tendría? Un ciclo de histéresis bien finito y por ende un área también mucho más chica, ¿sí? Bueno, esta es una característica principal del material ferromagnético de un transformador. En un transformador chico, no sé, hogareño, no sé, tipo, no sé, un cargador de celular, y lo más probable es que tenga un ciclo de histéresis de porquería, ¿sí? Con parón, ¿no? De la presión, porque no importa. Ahora, imagínense por lo que vale, ¿no? Por el costo, no vale la pena. Un transformador de estos que vimos antes, en un sistema interconectado, ¿no? Un sistema de transmisión y de distribución de alta tensión, las pérdidas es plata, 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 y se va en calor, ¿sí? No es que bueno, el transformador emana calor, lo usamos de estufa. Es plata que está perdiendo, pero da millones, literalmente minuto a minuto, ¿sí? Este calor que anda disipando alegremente por tener un ciclo de histéresis malo o ancho, ¿sí? Entonces, en esos transformadores es importantísimo que el material del núcleo, el material ferromagnético, sea de excelente calidad, sea blando, que le dicen, y tenga un ciclo de histéresis lo más delgadito posible, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿por qué no usan siempre un material ferromagnético blando de calidad? Porque es plata, básicamente, ¿sí? Entonces ahí sí es costo-beneficio que me conviene, ¿sí? Si no me importa tanto las pérdidas, bueno, listo, uso un material ferromagnético no tan blando, no tan de buena calidad. Pero en el caso que sí sean importantes las pérdidas, ¿sí? Piensen, pérdidas es plata, ¿sí? Ahí sí vale la pena invertir en un material ferromagnético que tenga un ciclo de histéresis lo más angosto posible. Bien, sigamos con las pérdidas en el hierro. Esta es pérdidas por histéresis, es una de las principales. Otra de las pérdidas en el hierro son las pérdidas por corrientes parásitas. ¿Qué sucede? A veces la van a escuchar con nombre de corrientes de, ¿cómo le dicen? De torbellino, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Cuando circula una corriente también por el material, por el núcleo, por el material magnético, ¿qué sucede también? Bueno, voy a tener pequeñas fuerzas electromotrices, ¿sí? Inducidas. ¿Qué me sucede con estas fuerzas electromotrices inducidas? ¿Qué me sucede? Me van a generar, ¿no? Estas corrientes que circulan a través del núcleo. Son corrientes que no sirven para nada, por eso es su nombre parásitas, ¿sí? No las puedo evitar, por estar sometido a una fuerza electromotriz, voy a tener esas corrientes de torbellino o parásitas que me generan más calor, más pérdidas, ¿sí? Hay una manera de reducirlas que es laminando el núcleo, ¿sí? Al laminar el núcleo, estas corrientes son mucho más chicas, por ende, al disminuir el valor de la corriente, me disminuye el valor de las pérdidas, ¿sí? No sé si alguno en el industrial, en la escuela técnica, se me cayeron las sotas, en la escuela técnica
hicieron un transformador, yo cuando fui a la escuela técnica lo hice, y ven que cuando hicieron el núcleo, no sé si alguno lo hizo, en el taller, son muchas chapitas finitas el núcleo del transformador, no es macizo. Bueno, ¿por qué se hace así con muchas chapitas, la típica con forma una E y una I, que le decíamos las chapitas para formar el núcleo transformador? Bueno, se laminan justamente para esto, para lograr bajar las pérdidas por corrientes parásitas. ¿Sí? Bien, seguimos. Estas son todas pérdidas en el hierro. Bien, pérdidas por flujo disperso, esto que decíamos antes. Uno quisiera, ¿sí?, que todas las líneas del flujo pasen tanto por el bobinado primario como el secundario. En la realidad es imposible, ¿sí? Alguna línea de campo va a circular por fuera del núcleo y se cierra por el aire, ¿sí? Bueno, ¿qué hace esto? Bueno, que yo no aprovecho, digamos, todo el flujo, ¿sí? Bien, sigamos. Hasta acá lo que era pérdidas en el hierro. Pérdidas en el cobre, quedó claro, ¿no? Son básicamente producidas por el efecto Joule cuando pasa la corriente por el bobinado primario y el secundario. Como no son conductores ideales, tienen su resistencia y su reactancia, ese cobre que uno utilizó para hacer las bobinas, van a tener una pérdida, ¿sí? Lo que vimos también en el trabajo práctico número 1, el gran problema del calor, ¿no? Que disipan los cables. Bien. Componentes del transformador, ¿no? Ya mencionamos núcleos de vanado. Bueno, hay componentes que sí o sí tienen que estar y otros que en algunos transformadores están y en otros no. Depende mucho el tamaño, ¿no?, del transformador. Bien, acá vemos un dibujo clásico, un transformador básico, ¿sí? El núcleo, el devanado y la cuba. Esos tres núcleos, bobinados o devanados, y cuba, son los tres que están en todos los transformadores. Y el medio aislante, ¿sí? El 5. 1, 2, 3 y 5 sí o sí están en absolutamente todos los transformadores porque hacen a su funcionamiento, ¿sí? Núcleo. ¿Qué es el núcleo? Bueno, básicamente el material magnético, por donde va a circular, digamos, ese flujo que me va a generar la fuerza electromotriz del lado secundario. Bien. Los devanados o bobinados. Las bobinas. Si yo no tengo bobinas, ¿cómo lo alimento al transformador? Y cómo saco, ¿no?, la energía del lado secundario. Sí o sí voy a tener que tener los bobinados o devanados. 3, cuba. ¿Qué es la cuba? Bueno, es el recinto. Yo tengo que tener, digamos, un recinto, un frasco, una caja, algo que me contenga todos estos componentes, ¿sí? El núcleo, el devanado y el medio aislante, yo lo tengo que contener, ¿no?, en un recinto. Bueno, ese recinto se llama cuba, ¿sí? No, quizás no hace al funcionamiento desde el punto de vista eléctrico, pero yo no puedo tener suelto, ¿no?, los devanados, el núcleo por un lado. Imagínense el medio aislante. Medio aislante y refrigerante, en la mayoría de los casos de los transformadores, pero en los secos, es el aceite. Tengo que poder contener el aceite o la resina, en los casos de los transformadores secos, de algún modo. Esto lo logra la cuba, ¿sí?, el recipiente. Bueno, aletas de refrigeración. Bueno, no todos los transformadores tienen aletas de refrigeración. ¿Qué son las aletas de refrigeración? Ahora vamos a ver más adelante algunas fotos reales. Pero ¿qué hacen las aletas de refrigeración? Bueno, el gran problema de todos los transformadores es el calor, como ya vimos, ¿no? Estas pérdidas que se manifiestan por calor. Bueno, yo tengo que lograr que el transformador logre disipar este calor, ¿sí? Porque si no se deteriora. Entonces, bueno, las aletas de refrigeración ayudan
a esto, ¿no? A poder disipar este calor. Bien. Otro componente, el depósito de expansión. Ahora vamos a ver el aceite, ¿sí? Como medio aislante y refrigerante que está ahí sumergido, la cuba y los devanados están sumergidos, ¿no?, en aceite. Cuando el aceite se calienta, ¿qué sucede? Dilata, sobra aceite. Piensen que el transformador es un recipiente rígido, no es un globo que cuando dilata el aceite aumenta su volumen y el transformador está preparado para inflarse y absorber ese mayor volumen. No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando calienta el transformador por el propio paso de la corriente, ¿qué sucede? Sobra, por decirlo de algún modo, sobra aceite. Por ende, ¿dónde lo meto? Ese aceite que sobra. Bueno, justamente en el depósito de expansión. Por eso su nombre. Se expande el aceite que no entra dentro de la cuba, sube al tanque de expansión. Cuando baja la temperatura del transformador, automáticamente baja ese aceite de vuelta a la cuba. Los aisladores de baja tensión y alta tensión es, digamos, son los bornes de entrada y de salida del transformador, ¿sí? El 8, el nivel de aceite, esto no lo tienen todos los transformadores, pero ya muchos sí, que me dice es para poder medir el nivel de aceite. ¿Por qué? Es muy importante para la vida del transformador es que el nivel de aceite se mantenga. ¿Por qué? Porque el aceite cumple una función de aislante y refrigerante, como ya lo mencionamos. Si baja el nivel de aceite, ¿qué me va a pasar? Imagínense que baja, que hay una pérdida. Se agujereó, un agujero importante, en la cuba perdió la mitad del aceite. Imagínense, mitad del núcleo, mitad de los bobinados sin aceite. ¿Qué pasa? Se quema. Exactamente. Entra en falla el transformador corto entre las bobinas, se quema. Por eso es importante el nivel de aceite. En transformadores chicos es ir y mirar que se mantenga la agujita del nivel de aceite en determinado valor, ¿sí? El transformador más importante, lo vamos a ver más adelante, este nivel de aceite y el termómetro tienen un nivel de alarma y un nivel de disparo, ¿sí? Cuando baja por un nivel crítico, manda a abrir el interruptor y por ende lo saca de servicio al transformador. ¿Para qué? Decirte, flaco, venía a llenarme de aceite nuevamente hasta tanto fuera de servicio, ¿sí? Y con el termómetro es lo mismo. El termómetro no hace falta que le diga qué es, pero mide la temperatura del aceite. Si el aceite se sobrecalienta, ¿qué indica? Que hay alguna falla a nivel eléctrico, o sea, hay bobinas en cortocircuito, algo hay dentro del transformador que hace que la temperatura aumente por encima de su valor normal, ¿sí? Y pasa lo mismo que con el nivel de aceite, ¿sí? O sea, si aumenta la temperatura a un nivel peligroso que indica que está fallando, que tiene una falla importante el transformador, manda el disparo, lo saca de servicio, ¿sí? Y por último ahí, el relé Buchholz, que ahora vamos a ver más adelante, pero también, ¿qué mide el relé Buchholz? También esto, si hay espiras de la bobina que están teniendo fallas, que dan en cortocircuito, se cortocircuitaron, ¿qué hace? Bueno, esta falla de cortocircuito entre bobinas hace que el aceite desprenda burbujas, ¿sí? Porque eleva su temperatura, empieza a desprender burbujas. Esas burbujas hacen que se active el relé Buchholz. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, para que sepan el concepto básico. Nivel de aceite, termómetro y relé Buchholz hacen a la seguridad del transformador. Núcleo, devanado, cuba, medio aislante, ¿sí? Hacen al funcionamiento del transformador, sí o sí, y los bornes de entrada y salida también hacen al funcionamiento del transformador.
Bien, sigamos. Bueno, el núcleo, esto que lo que yo les decía, esto que ven en la foto de la derecha, las E y las I del transformador, un transformador chiquito ahí se hace a mano. Bien, sigamos, esto ya me adelanté. Tipos de núcleo, bueno, los más comunes son estos dos, de columnas y acorazados. Ahí ven sus características constructivas, ¿no? De columnas y del acorazado, dónde están ubicadas las bobinas y cómo está ubicado el núcleo, ¿sí? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Uno pensaría, bueno, el acorazado, ¿qué me favorecería? Por ejemplo, el núcleo acorazado. Una de las principales ventajas que tiene el acorazado es el flujo disperso. Si yo tengo las bobinas ahí en el centro, el flujo disperso es prácticamente nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el núcleo yo lo tengo totalmente por afuera de las bobinas, ¿sí? O sea, todo el flujo va a ir a parar o va a abrazar al núcleo, ¿sí? Todo el flujo disperso disminuirá. La desventaja es que es más costoso, porque imagínense el material de uno y de otro, ¿sí? Bien, sigamos. Los devanados o bobinados, ¿sí? Bueno, por donde circula la corriente eléctrica, ya lo vimos en otras diapositivas, ¿sí? Ya tengo tanto de primaria como bobinado de primaria como bobinado del lado secundario, de alta, de baja, ¿sí? En general son de cobre los conductores que se utilizan. Bien, sigamos. Bueno, la cuba, lo que yo les decía, ¿no? El recinto, ¿no? Lo que contiene todo lo que es el transformador, ¿no? Principalmente el aceite, el líquido refrigerante, bueno, puede ser una resina también. Bien, sigamos. No tiene muchos misterios más la cuba. Aletas de refrigeración o radiadores. Generalmente lo van a escuchar más con el nombre de radiadores. Bueno, láminas perpendiculares a la cuba que disipan el calor, ¿sí? Que se genera. ¿Cómo funciona? Bueno, ahí en la figura derecha se ve bien gráfico. Bueno, ¿para qué se utilizan estos radiadores? Bueno, ¿qué pasa? Cuando el aceite se calienta, ¿qué va a pasar? Naturalmente, sin que nadie lo ayude. Igual que el aire caliente. ¿Qué sucede? Subir. Exactamente, sube, ¿sí? Si yo le agrego estos radiadores, el aceite va a subir, fíjense, el caminito que hacen las flechas amarillas, ¿sí? Sube, circula por todo el radiador está, circula aire, ¿no? Alrededor de ese radiador, por lo cual, ¿qué voy a lograr? Al hacer que el aire circule por ese radiador, va a bajar su temperatura, ¿sí? Va a bajar y vuelve a ingresar al transformador, ¿sí? Esto se hace de manera natural o no, vamos a ver más adelante, pero naturalmente, o sea, si nadie lo ayudara externamente al aceite, igual haría este movimiento, ¿sí? Caliente sube, se enfría por el radiador, baja. ¿Qué logro con esto? Que le resulte más fácil disipar esa temperatura. De hecho, en los transformadores grandes, además de radiadores, hay ventiladores. Entonces, más lo ayudo para disipar esa temperatura que ganó el aceite dentro del transformador, ¿sí? Si yo imagínense que pongo un ventilador ahí a la izquierda por donde están los radiadores, le resulta aún más fácil al aceite bajar su temperatura, ¿sí? Bien, para eso son las aletas de refrigeración. Yo estoy aumentando el área, ¿no? Que circula aire alrededor para que baje la temperatura el aceite. Bien, sigamos.
En transformadores chicos muchas veces no tienen esto de aletas de refrigeración, ¿sí? Siempre piensen, ¿no? Uno dice, bueno, sería ideal que lo tuvieran. Sí, pero en un transformador chico, piensen de ejemplo, no sé, el cargador de una computadora. No voy a tener un cargador de 50 centímetros por 50 centímetros para ponerle radiadores, ¿sí? Bien, otro de los componentes súper principales de un transformador, el medio refrigerante y aislante. El mismo material tiene las dos funciones, de refrigerar los bobinados y de aislar los bobinados. ¿Sí? Perdón. Tiene que tener un montón de características este aceite, ¿sí? O puede ser una resina, ¿sí? También. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En el aula virtual les subimos una hoja de datos del aceite YPF 64, que es de los más utilizados en transformadores, ¿sí? Tiene que tener un montón de características este material, no es que uno le puede poner cualquier aceite y el transformador funciona, ¿sí? O sea, no, tiene que tener un montón de características. Por ejemplo, tiene que tener bajo índice de impurezas, le tiene que resultar difícil al material absorber humedad, ¿sí? Bueno, un montón, se tiene que mantener fluido. Imagínense un aceite, ¿sí? Que, no sé, que le dicen punto de escurrimiento, ¿no? Estas características. Imagínense un aceite que por debajo de los 10 grados, pónganse, en vez de ser fluido, se convierte en una gelatina, por ejemplo. ¿Qué le va a pasar? Si yo en vez de tener un fluido, tengo una gelatina. Piensen en la diapositiva anterior del movimiento que hace el aceite dentro del transformador y por los radiadores. ¿Puede ser que le cueste más fluir? Exactamente, ese es el gran problema del aceite. Yo tengo que tener un aceite, un material aislante y refrigerante que se mantenga lo más fluido posible para que le resulte fácil hacer esta circulación. Si se queda quieto, imagínense ni siquiera hablar que se congele. Si se queda quieto, listo, no puede disipar el calor básicamente. ¿Por qué? Porque lo disipa con el movimiento, ¿no? A través de los radiadores. Si yo no tengo ese movimiento, me va a quedar adentro, ¿sí? Ese calor. No lo voy a poder disipar. Entonces, este material, van a ver, fíjense, mírenlo ahí en el aula virtual, la cantidad de características, ¿sí? Que te piden específicamente para el aceite que va dentro de un transformador, ¿sí? Van a ver ahí punto de congelamiento, absorción de humedad, impurezas, bueno, el grado de corrimiento que ya les dije, el punto de congelamiento, fluidez, bueno, un montón de características. Todas son vitales para el funcionamiento del transformador. Bien, sigamos. Bueno, ahí algunas de las características principales, lo de alta rigidez dieléctrica, o sea, tiene que ser un buen aislante, baja absorción de agua, lo que yo le dije, o sea, la humedad deteriora, ¿no? O sea, ¿por qué lo deteriora? Bueno, porque es una impureza, porque hace que baje su rigidez dieléctrica, el agua dentro del aceite, bajo punto de escurrimiento, ¿sí? Esto de que se tiene que mantener fluido, ¿no? Tiene que tener esa facilidad de circular. Y menor tendencia a la formación de gases. O sea, si yo tengo un aceite que, esto del relevo Buchholz, si yo tengo un aceite que apenas aumenta un poco su temperatura, aunque sea en los rangos normales, empieza a hervir, por decirlo de algún modo, y a formar burbuja, es una porquería, ¿sí? Voy a tener burbujas de aire en vez de tener aceite que pueda disipar ese calor, ¿sí? Por eso esa característica es importante, ¿no? O sea, que no se descomponga el gas en burbujas. Bien, sigamos. Esto que yo le decía, tipo seco o en aceite.
¿sí? Los transformadores tipo seco, ahora vamos a ver rápido las ventajas. Bueno, básicamente en vez de aceite tienen una resina, ¿sí? Ahora vamos a ver las ventajas. Sí, bueno, el aceite son los más comunes. Sigamos. Ventajas, ¿sí? Y desventajas del transformador en aceite versus el seco. Son más baratos, ¿sí? Tienen menores pérdidas, son aptos intemperie, esta es una de sus grandes ventajas, ¿sí? Son aptos a ambientes contaminados. Esta es una ventaja que con nuevas tecnologías y nuevas resinas se ha logrado también en transformadores secos, que uno los puede poner en ambientes contaminados, por ejemplo, en ambientes de plataformas petrolíferas o mismo en ambientes así corrosivos. Menor nivel de ruido, ¿sí? Esto los trajo ventajas del transformador en aceite. Desventaja, bueno, mayor riesgo de incendio, mayor costo de obra civil y mayor mantenimiento. Estas tres desventajas son de un costo impresionante, ¿sí? Por eso, en la medida que se colocan transformadores secos, ¿no? Porque uno evita ahora vamos a hablar de mayor riesgo de incendio, costo de obra civil y mantenimiento. ¿Por qué se siguen? Usted me dice, bueno, ¿por qué no usamos siempre seco? Bueno, porque por ejemplo, altas tensiones no existen los transformadores secos. No hay transformadores secos de 132 kV. Por eso siempre vamos a los de aceite. ¿Sí? Estas tres desventajas importantísimas del transformador en aceite: mayor riesgo de incendio. ¿Por qué tiene mayor riesgo de incendio el transformador en aceite? Básicamente por esto, por el aceite. ¿Sí? La importancia de que no haya pérdidas de aceite. Mayor costo de obra civil. Esta es la principal desventaja de los transformadores en aceite. La obra civil asociada al transformador en aceite muchas veces es del 60 o 70% del costo del transformador. O sea, imagínense que compro un transformador y tengo que calcularle un 60 o un 70% de costo de las obras civiles que necesita ese transformador. O sea, no digo que casi me compraría otro transformador, pero un 70%. Y el mayor mantenimiento. ¿Por qué mayor mantenimiento? Justamente el aceite requiere toda una tarea de mantenimiento para mantenerlo en condiciones, ¿sí? Yo tengo que lograr que esté puro, que se mantenga fluido, que no tenga impureza. Bueno, todo eso hace que yo tenga que hacer tareas de mantenimiento asiduamente transformador en aceite, cosa que no tengo que hacer con el seco. Sigamos. Veamos las ventajas, las desventajas, mejor dicho, del transformador en aceite. Cuando yo dije de la obra civil que hace al transformador, ¿sí? Que no puedo evitar. Esto, el transformador es grande, ¿no? Esas paredes que ven ahí, los muros para llama, ¿por qué se utilizan? Es un nombre bastante obvio, ¿no? Muro para llama. ¿Por qué? Sí o sí, yo pongo un transformador en aceite, tengo que colocarle estas paredes, estos muros para llama. Bueno, porque si el aceite caliente se cae de la cuba, se pierde a través de la cuba, se puede producir un incendio. ¿Qué logra el muro para llama? Bueno, que el incendio no lo va a evitar el incendio, pero lo que hace es que quede confinado en ese transformador. Ven que en la foto hay tres transformadores, ¿sí? Bueno, si se incendia el del medio, ¿no? Tiene una pérdida de aceite, pierde el aceite, prendido fuego, que quede contenido el incendio, ¿sí? En ese cubículo, ¿no? En ese transformador. Lo más probable es que pierda, por lo menos saque de servicio ese transformador, ¿sí? Pero no que me afecte los otros, ¿sí? Por eso, sí o sí hay que poner el muro para allá. Otra parte de la obra civil
que hace al transformador? La batea. ¿Qué quiere decir la batea? Bueno, ven ahí en la foto, les voy a buscar alguna foto que se vea un poco más, digamos, adentro, ¿no? El box del trafo. Bueno, la batea, ¿qué hace? Yo el transformador lo apoyo como en una reja, en una rejilla, ¿sí? La batea es lo que está debajo de eso, ¿sí? Como que el transformador está suspendido y abajo es hueco. ¿Para qué sirve la batea? Volvemos a lo mismo, el problema es el aceite. Si yo tengo una pérdida de aceite, lo que hace la batea es contener ese aceite que se pierde. ¿Para qué? Para que no vaya hacia los otros lados, ¿sí? Ese aceite que muchas veces se prende fuego, ¿sí? Para eso es la batea. Entonces, imagínense todo lo que es obra civil. Ya tengo el pare de hacer ese hueco, ¿no? Subterráneo debajo del transformador. Después tengo todo lo que es canalizaciones de ese aceite. O sea, una vez que se cayó, se desprendió todo ese aceite, ¿qué hago con ese aceite? Bueno, lo tengo que canalizar por medio de tubos a una cisterna, ¿no? Una cisterna subterránea que coloco en otra parte del terreno, ¿sí? Que es capaz de contener todo ese aceite que se cayó, que se desprendió del transformador. Así que imagínense los toneladas, no kilotoneladas de hormigón que son todas estas obras civiles, que además no puedo no hacerlas, ¿sí? Sí o sí las tengo que hacer. Bien, sigamos. Por eso la principal ventaja del trafo en aceite es todas estas obras que hacen al transformador. Ventajas y ventajas del transformador seco. Bueno, menor costo de obra civil del transformador seco al no tener aceite, no necesita nada de esto, ¿sí? De que ni la batea, ni la cisterna, ni el muro. Menor riesgo de incendio, obvio, no tiene aceite. Menor emanación de gases tóxicos, esto que yo decía que el aceite, cuando se sobrecalienta, puede desprender gases tóxicos. ¿Cuáles son las desventajas? El mayor costo, mayor pérdidas en vacío, que se podrían considerar, es una desventaja, pero no tan importante. No aptos por intemperie, ahora hay algunos que son aptos intemperie, por ahí te piden algún tipo de cubículo cerrado, pero hay algunos. Pero bueno, la principal ventaja de los transformadores secos es que todavía no hay transformadores secos para alta tensión, ¿sí? Por eso siempre van a haber en las subestaciones transformadores en aceite. Bien, sigamos. Perdón. Depósito de expansión, ya lo vimos. ¿Para qué sirve? El aceite que excede la cuba, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen, sobra aceite, va al tanque de expansión o depósito de expansión. Después automáticamente vuelve a bajar cuando baja la temperatura. Bien, sigamos. Los bornes y aisladores, esto que yo les decía, de algún modo, yo tengo que, en algún lado tengo que conectar. Piensen que el bobinado está adentro de la cuba. Entonces, ¿cómo conecto? ¿No? Yo entro con un cable, ¿a dónde? No, tengo que tener algo, que son los bornes, que salgan de la cuba, que me permitan conectar entrada y salida a esos bobinados que están adentro, ¿sí? Sumergidos en este material aislante y refrigerante. Bien, sigamos. Nivel de aceite, esto que yo les decía, ven que en ese tiene un mínimo y un máximo. ¿Para qué sirve? Yo tengo que detectar si está perdiendo o no aceite la máquina, ¿sí? Si está perdiendo, la tengo que primero revisar dónde está perdiendo, por qué, y rellenarla, ¿sí? Ven que hay muchas veces el indicador tiene una zona verde, amarilla y roja. Amarilla quiere decir que manda una señal de alarma que dice, che, algo pasa, está bajando el nivel. Nivel rojo es que bajó a un nivel crítico y lo saca de servicio, ¿sí? Verde está en condiciones normales. Bien, sigamos. Termómetro, lo mismo, para medir la temperatura del aceite.
Obviamente va a aumentar su temperatura, el aceite, cuando circule la corriente por sus devanados, esto es normal, pero se tiene que mantener dentro de unos márgenes, ¿no?, aceptables, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? Bueno, si yo aumenta más la corriente, ¿no? Pero en condiciones normales, ¿sí? Aumenta, tengo una mayor demanda, tengo que alimentar el transformador con mayor corriente. ¿Qué sucede? Aumenta más la temperatura del aceite, no a niveles críticos, digo, dentro de su funcionamiento normal. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es prender los ventiladores. Esto que yo le decía, en transformadores medianos y grandes, se colocan ventiladores orientados a estos radiadores, ¿sí?, para ayudar al aceite a disipar el calor. Por esto sirve el termómetro, ¿no? Yo conecto el termómetro, ¿no?, a cierta lógica. Bueno, cuando llega a tal temperatura se prende un ventilador, cuando llega a tal temperatura 2 ventiladores, cuando llega a tal temperatura 3, cuando llega a X temperatura ningún ventilador, cuando llega a un nivel crítico de la temperatura saca de servicio el transformador directamente, ¿sí? Para eso se utiliza tanto el nivel de aceite como el termómetro. Bien, sigamos. El relé Buchholz, no me acuerdo si en el aula virtual hay, si no, les voy a subir un video de cómo funciona para que se den una idea. Pero básicamente, imagínense un ventilador, ¿no?, adentro de ese relé, ¿no? Tiene una ruedita, ¿no?, con aletas. Cuando pasa una burbujita cada tanto, irá despacio, ¿no?, este molino, estas aletitas, no pasa nada. Cuando hay un corto, ¿qué me va a pasar? Voy a tener muchas burbujas y rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este aumento de corriente va a hacer que el aceite se sobrecaliente rápido, va a generar mayor cantidad de burbujas a mayor velocidad. ¿Qué sucede? Van a pasar por este molinito que les decía, por estas aletitas. El relé Buchholz lo que detecta es esto, a la velocidad que están girando esas aletitas. Cuando giran a una velocidad despacio o no giran, lo considera que es funcionamiento normal. Cuando empiezan estas aletitas a moverse, a girar más rápido por mayor cantidad de burbujas, dice, es una falla, lo saca de servicio. ¿Sí? Quédense, es un poco más complejo, pero quédense con esa idea del molinito, ¿no?, con aletitas que giran a una velocidad. Esas burbujitas empujan esas aletitas. El funcionamiento es ese, básicamente, del relé Buchholz. Sigamos. Esto que yo le decía, ¿no?, el punto crítico de los transformadores es este, ¿no?, el calor. ¿Qué hago con ese calor? Yo necesito enfriarlo. Seguro que ya vieron algún video de bombero dándole con la manguera a un transformador. Bueno, no sería el método más ni el más técnicamente recomendado, ni a nivel de seguridad tampoco. Pero bueno, yo lo que necesito es enfriar cuanto antes el transformador, el aceite, ¿sí? Entonces, por eso los transformadores tienen distintos métodos de enfriamiento. ¿Qué buscan todos? Es lograr este cometido, que yo decía, lograr enfriar el transformador cuanto antes, ¿sí? Piensen que el calor lo que hace es deteriorarme el transformador. Si yo tengo un transformador que está trabajando en una temperatura por encima de la recomendada, le voy a ir quitando, ¿sí?, vida útil al transformador. Y salen fortunas los transformadores, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es que se enfríe, que se mantenga dentro de los niveles aceptables de temperatura el transformador, ¿sí? Entonces, en transformadores grandes, ¿sí?, yo lo que voy a tener es métodos de enfriamiento que hacen que sea más fácil para el transformador enfriarse. Entonces, los métodos de enfriamiento siempre piensen 4 letras, ¿sí? Aceite, que está representado por la letra O
de oil, y el medio, ¿no? Externo, ¿no? Entonces vamos a ver los clásicos. Tipo AA. Esto quiere decir tipo seco con enfriamiento propio, ¿sí? No contiene ni aceite ni otros líquidos. Este es el transformador seco, no tiene ni ventiladores, nada. Tipo AFA, bueno, los futboleros se van a acordar de este. Transformadores tipo seco con enfriamiento por aire forzado, ¿no? Aire forzado, ¿sí? Le pongo ventiladores, ¿sí? Al transformador seco para que logre disipar más fácilmente la temperatura. Tipo ONAN. Este es de los más comunes en transformadores de potencia. ¿Qué quiere decir? Sumergido en aceite, ¿sí? Normal, el aceite. Eso quiere decir ON, ¿no? El aceite, enfriamiento natural. AN, ¿qué quiere decir? Que el aire que circula alrededor también, de modo natural. El transformador que vimos antes, que puede tener, tiene los radiadores, pero no tengo nada, no tengo ni bomba ni ventilador. Ese es el ONAN. Sigamos. Después del ONAN, uno muy común es el ONAF. ¿Qué quiere decir? El aceite circula de manera natural. Sí, el aceite que está dentro del transformador. Circula de manera natural, lo que vimos antes en ese dibujo que veíamos las flechitas amarillas. El aire es con forzado, ¿sí? El aire con enfriamiento forzado. ¿Qué quiere decir esto? Ventiladores, básicamente. O sea, como el ONAN, el aceite y el aire circulaban de manera natural, en el ONAP el aceite circula de manera natural, el aire forzado. O sea, yo le pongo un ventilador, ¿sí? Lo hago circular de manera externa al aire. Y está el OFAF. ¿Qué indica? Bueno, el aceite, el oil, circula de manera forzada y el aire también. ¿Cómo hago para que el aceite circule de manera forzada? Coloco bombas, ¿sí? Dentro del transformador. ¿Qué hacen estas bombas? Es ese caminito que veíamos con las flechas amarillas, acelerarlo. Si yo pongo una bomba, ¿qué voy a hacer? Bueno, esfuerzo, esa subida que el aceite de manera natural la haría, si yo coloco una bomba, ¿qué logro? Que lo haga, digamos, más rápido, ¿sí? Bueno, ese es el OFAF. El ONAN y ONAF son los más comunes. Y muchas veces es el mismo transformador, ¿sí? Van a ver, ahí en el aula virtual, les subimos una planilla de un transformador de potencia, un transformador de alta tensión, que dice X potencia para ONAN, X potencia para ONAF. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo, no sé, 100 megas, no me acuerdo del valor que dice la planilla que está subiendo el aula, pero para que se vayan con el concepto. Yo tengo un transformador. Si yo lo dejo ONAN, o sea, no prendo los ventiladores, le puedo sacar 100 megas, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo lo paso a ONAF, ¿qué quiere decir? Prendo los ventiladores. Bueno, le puedo sacar 120 megas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo estoy ayudando a disipar la temperatura, le puedo sacar más potencia, ¿sí? O sea, es el mismo transformador con o sin ventiladores, ¿sí? Esos son los más comunes en nuestro sistema, son esos, el ONAN, ONAF. Bien, sigamos. Así. Bueno, distintas fotos del ONAF, ONAN. Llegamos. Se van a dar cuenta porque básicamente tiene o no ventiladores. El del ONAN, ONAF. Los que ya les mencioné, todos los transformadores tienen sus ensayos. No podemos, igual que los cables, todo se tiene que ensayar. Los transformadores tienen sus ensayos típicos y algunos ensayos especiales. Los típicos, que les pasa, Robertino, esto de ensayo vacío,
en cortocircuito, esos son los básicos. Todo transformador se le hacen esos 2 ensayos. Y después hay distintos ensayos de calentamiento, tangente, delta, que se le pueden hacer o no al transformador. Pero siempre que compro un transformador, sí o sí, el ensayo de vacío y cortocircuito se lo voy a hacer. ¿Sí? Sigamos. Bueno, ensayo en vacío, no quiero, ya me pasé de la hora, así que no nos vamos a detener mucho en este tema, pero bueno, el ensayo en vacío se alimenta, ¿sí? El lado primario y se deja abierto en vacío el lado secundario. ¿Qué se logra con esto? Volvemos a lo mismo, ¿no? Con esas mediciones que tengo de esos instrumentos, la tensión, la corriente, la tensión en el secundario también, logro calcular los valores del circuito equivalente. Bien, ensayo en vacío. Esto se determinan las pérdidas en el hierro y los valores de los parámetros de la rama en paralelo, ¿sí? O sea, esa rama en paralelo de la resistencia RC y la reactancia magnetizante que representan el valor de las pérdidas en el hierro, ¿sí? Lo que me cuesta a mí magnetizar el transformador. Esos valores yo los obtengo con el ensayo en vacío. Bien, sigamos. Ensayo en cortocircuito. Bueno, bastante obvio, ¿no? El que pensó el nombre. ¿Qué se hace? También se alimenta el lado primario, ¿no? Y se cortocircuita los bornes del lado secundario. Ven que dice, se alimenta a tensión reducida del lado de alta tensión. Y circula la corriente nominal en el secundario. ¿Por qué es tensión reducida y no tensión nominal? Porque imagínense si yo alimentara el transformador a tensión nominal y cortocircuito del secundario. El valor de corriente en el secundario me hace explotar el transformador, ¿sí? Porque estoy cortocircuitando, no le estoy poniendo ninguna resistencia, ¿sí? Ninguna carga al secundario. Por eso se hace a tensión reducida, ¿sí? O sea, se va variando la tensión hasta lograr que por el secundario cortocircuitado circule la corriente nominal. Con este ensayo lo que logro es obtener los valores de la rama, digamos, serie, ¿no? De lo pasa, si querés, Robert, que está en la próxima, esto de las pérdidas en el cobre, ¿sí? En el ensayo de corto obtengo las pérdidas en el cobre, o sea, los valores de las resistencias y de las reactancias que representan las pérdidas en el cobre. Bien, sigamos, ya falta poquito. El ensayo de calentamiento, mediante este ensayo se controla la sobretemperatura. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo que demostrarle que en determinado rango de temperaturas el transformador va a mantener su funcionamiento y sus condiciones óptimas, ¿sí? Por eso se ensaya a este margen de temperaturas, digamos, aceptables, y también se ensaya a sobretemperaturas a ver cómo se comporta el transformador, ¿sí? Bien. Hay varios tipos de ensayo de calentamiento, ¿sí? Pero bueno, todos buscan lo mismo, verificar el comportamiento del transformador dentro de un margen de temperaturas aceptables, ¿sí? Y sobre temperaturas. Ensayo tangente delta, ya creo que lo mencionamos también cuando vimos cables. Este ensayo de tangente delta se hace para transformadores, se hace también para cables. Lo que se busca es verificar las propiedades dieléctricas, o sea, que el material aislante mantenga su condición de aislante, ¿sí? Hay distintos métodos, se hace con una valija, que dentro de la valija de esto que contiene un puente Schelling, lo que hace es medir la resistencia, ¿sí? Que representa estas condiciones dieléctricas del material aislante. Importante, se hace con el transformador 0 kilómetro,
para tener un valor de referencia y después cada X tiempo se le hace este ensayo de tangente delta. ¿Para qué? Para compararlo, ¿no? Y verificar si se está deteriorando o está en condiciones, ¿sí? El material, el aceite. Bien, sigamos. Llegamos al final de la presentación. Pensé que había una foto de la valija para hacer el ensayo tangente delta. Llegamos hasta acá. Bien. ¿Alguna duda, consulta? Vean, hay un montón de datos que hacen al transformador, a los componentes del transformador, que van a ver ahí en el aula virtual. Hay un montón de material complementario. Véanlo, si tienen alguna duda, consulta de estas características que tienen que cumplir, nos preguntan. También hay un plano de un transformador real para que se den cuenta de las dimensiones que tienen un transformador real de potencia, ¿sí? Creo no. Hay alguna foto de las obras civiles, les voy a buscar más para que tengan noción, ¿sí? De las dimensiones de las obras civiles que hacen al transformador. Pero bueno, hay un montón, también hay hojas de datos de transformadores de corriente, bueno, hoy lo mencionamos, pero para que sepan algunas características principales de esos. Y bueno, hay un montón de material más en el aula respecto a transformadores. Mírenlo, tranquilos. Sábado a la noche lo pueden mirar, no tienen nada que hacer, así que lo miren. En cualquier cosa nos preguntan si hay algo que no entienden bien. Van a ver, es más, solo con la hoja de datos del aceite van a ver que son 3 o 4 hojas. También hay una planilla de datos técnicos de un transformador, son como 7, 8 hojas, todas características. Obviamente lo básico es saber la relación de transformación, ¿no? De un transformador, si tiene 132, 33, 130, cuántos devanados tienen, porque hay algunos que son 132, 33, 13,2. Pero bueno, véanla. Y después todas las características mecánicas, ¿no? El peso, las dimensiones, si tiene ventiladores, no tiene ventiladores, con qué aceite tiene que estar. Pero bueno, no los vemos con detalle todos los puntos, todas las características de esa planilla de datos porque necesitaríamos 3 clases más. Pero mírenlo y cualquier cosa, si no entienden de qué se trata alguna característica, nos preguntan por el aula virtual, así se lo respondemos a todos. Profe. Sí. ¿Qué dice UCC en por ciento? La tensión de cortocircuito. Sí. ¿Qué vendría a ser? Eso es un valor teórico, ¿no? Que representa representa, por ejemplo, también la impedancia, la reactancia de un transformador está, no sé cómo explicarte sin meterme tanto en máquinas 1. Pero no es un valor, no es que esa tensión es la tensión máxima de cortocircuito que aguanta el transformador. Estoy pensando a ver cómo explicarte sin meterme en máquina. La tensión de cortocircuito es la caída de tensión que tiene el arrollamiento, la suma de los dos arrollamientos en realidad. Sería el arrollamiento referido. Y el referido en tanto por uno, o sea, si vos encontrás tensión de cortocircuito referida a un porcentaje o un tanto por uno, significa estar referida a la tensión nominal del transformador. No, o sea, si está en porcentaje, divido la tensión nominal del transformador por 100, si no está en valores porcentuales, es solamente dividido la tensión nominal del transformador. ¿Y qué te da de referencia a eso? Bueno, se usa mucho cuando haces el cálculo de cortocircuito, por ejemplo, porque esa caída de tensión termina siendo la impedancia seria que tiene el circuito en los momentos de falla. Por eso es un dato tan característico. Ok, gracias. Profe.
Sí. Quería preguntarle si los archivos estaban visibles, porque a mí no me aparecen. No, todavía no están visibles, ya los ponemos. Ah, bien, gracias. Bueno, si no hay ninguna consulta más, cerramos la clase por hoy. La clase la suben, ¿no? Ahora, después, cuando terminamos. Sí, sí, sí. Y si todas las clases se suben. Gracias. No, Bueno, todas no, salvo las presenciales, ¿no? es verdad. Gracias, No, buenas noches. consulto porque estaba con otra clase también que se me cruzaron, entonces Ah, sí, no no pasa pude nada. prestar total atención. No hay No, problema. no hay problema. Va a estar el video. Bien, si no hay ninguna consulta, buena semana y volvemos a vernos la semana próxima. Esperemos en forma presencial. Gracias, buena semana. Buena semana para ustedes. Chao, hasta luego. Chao, chicos.